La juventud es la chispa que enciende el fuego de la democracia. Su entusiasmo y su capacidad de innovación son fundamentales para mantener viva la llama de la libertad. Desmond Tutu. Buenas noches a todas las personas que nos siguen por Facebook Live. Me presento, soy Fernando García. Seré el moderador en esta oportunidad. Bienvenidos a la segunda edición del Foro Nacional de Juventudes Ecuador, que se desarrolla cada año. Este evento es organizado por Academia, Debate y Sociedad, con la finalidad de analizar temáticas de interés en nuestro país. En este evento contaremos con tres speakers, quienes hablarán de la siguiente temática. Isaac Valenzuela, Análisis cultural y político del Ecuador. Maite Pozo, Empoderamiento de mujeres jóvenes ecuatorianas. Luis Fernando Pacheco, Manejo económico del Estado en la generación de empleo. En este momento, quiero dar la palabra al magíster Luis Alejandro Vázquez Reina, director de Academia Debate y Sociedad. Para el saludo inicial, de la palabra. Buenas tardes a todos, saludos Fernando, muchas gracias por presentar y ser el moderador de esta noche. Quiero agradecer a Juan Martín Morales que nos acompaña desde la Coordinación Nacional de Ecuador Joven, quien inaugurará este evento, ya luego ya le darán la palabra. Quiero agradecerle por su tiempo y por el apoyo que siempre nos está dando desde la Coalición Ecuador Joven para estos eventos en el que involucran juventudes. Queremos presentar varios panelistas que son extraordinarios en sus diferentes áreas como tal, ¿no? En las ciencias políticas, en el derecho. Quiero agradecer también a Isaac Valenzuela, que también fue parte de la organización de este evento, a Luis Pacheco, a Maite Pozo. Estamos trabajando por nuestro país, queremos presentar propuestas de cambio, queremos de alguna manera generar iniciativas a favor de los temas que nos están preocupando, ¿no? Y que debemos proponer, debemos buscar soluciones y que son necesarios ustedes para que puedan ser el motor de cambio, el motor de transformación. Creo que estamos viviendo momentos álgidos en temáticas de gobernabilidad y también de democracia. Nos encontramos frente a una lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Esto ha golpeado bastante al país y creo que es el momento propicio para impulsar este segundo Foro Nacional de Juventudes. Recuerden que el primer foro fue en el 2023 y que hoy lo volvemos a hacer gracias a ustedes. Sin más preámbulos, quiero agradecer a todos por conectarse y estamos, como les digo, trabajando por ustedes y para ustedes. Es algo que nos llena, es bonito compartir a través de estos espacios digitales y hemos vuelto a hacer un Facebook Live a través de este espacio para poder compartir entre nosotros y que también puedan disfrutar de cada una de las temáticas que se han preparado para esta tarde y que ya Fernando nos podrá explicar qué tema va a abordar cada panelista como tal. Muchas gracias a todos. Devuelvo la palabra. Muchas gracias, Luis. Como siguiente punto tenemos un invitado especial. Se trata del licenciado Juan Martín Morales, quien es coordinador nacional de Ecuador Joven, Coalición de Organizaciones Sociales Juveniles. Él hará la inauguración de este evento. Tiene la palabra. Muchas gracias, Fernando. Y muchas gracias, Luis, por la invitación. Qué lindo ver caras conocidas, también a los años, toparme con algunos panelistas que están aquí, que hemos coincidido en varios eventos de activismo. Bueno, em, sabemos lo que está pasando actualmente en la sociedad. Está un tejido social muy débil, por lo cual nace Ecuador Joven. Y aquí no me dejará mentir Luis, cuando comenzó este proyecto de la coalición hace aproximadamente 7 meses, veíamos esta idea de que necesitamos una agenda país. Y Luis desde el primer momento con Academia Debate y Sociedad nos apoyó. Logramos construir 38 encuentros a nivel nacional en 18 provincias, un diagnóstico sobre la situación de la juventud, donde nos dimos cuenta de que los jóvenes estamos enfrentando varias problemáticas. Una de las principales es el tema de desempleo, donde en esta investigación salió que 8 de cada 10 jóvenes le tiene miedo, digamos, a salir del colegio, salir a la universidad y enfrentarse a la vida, al tema de los proyectos de vida.
Una de las segundas problemáticas que salió es el tema de la inseguridad, de la violencia. El tercer problema que salió es el tema de la educación de calidad. Y un cuarto problema que es uno de los primeros diagnósticos que sale en el tema de la agenda es el tema de la salud mental. Entonces, en base a estas problemáticas, nos unimos como coalición. Ahorita estamos aproximadamente 103 organizaciones a nivel nacional juveniles, con la idea de crear una agenda rumbo 2035, una agenda ciudadana juvenil. Y en esta agenda es la idea de crear esta especie de proyectos, de eventos, la importancia de generar foros de juventudes donde podamos unir ideas, debatir ideas, pero siempre encontrando puntos en común. Como les digo, esta agenda nace en un momento crítico de nuestra historia, un momento marcado por divisiones y conflictos internos que han erosionado la cohesión social de nuestra nación. Nos encontramos en una encrucijada, donde el desgaste de nuestro tejido no es solo palpable, sino también dolorosamente evidente. Frente a esta realidad no podemos y no debemos permanecer pasivos, comenzar a crear y comenzar a estar activos en espacios de participación ciudadana es importante. El día de ayer se aprueba el reglamento de juventudes. Fuimos partícipes algunos activistas que estuvimos en la construcción. Estuvimos desde las 8 de la mañana para que el evento empiece a las 12 de la tarde, que dure 20 minutos y se acabe. Entonces nos damos cuenta que aún los jóvenes somos utilizados como parte de campañas políticas o solo somos utilizados para las fotos y no somos utilizados de manera activa en la construcción y la participación de todo lo que amerita la política pública. Y ahí está nuestro reto. Y creo que ese es el reto también de este tipo de eventos, dar a conocer estas problemáticas, saber que somos protagonistas desde ya, desde la edad que tengas. Ayer tuve el honor de conocer a un joven de 16 años que es periodista y me decía este tema de cómo el adultocentrismo le ha callado tantas veces y cómo nosotros podemos romper este tema del adultocentrismo. Es fácil, siendo jóvenes también ya hay que comenzar a creer en los adolescentes y así, poco a poco podemos ir creando esta agenda y esta visión país. Hoy les invito a todos a que escuchen detenidamente a los jóvenes que están aquí presentes, a estos tremendos panelistas que tienen mucho por decir y sé que nos quedaremos locos y es así, ¿no? Entonces eso, estamos también utilizando modelos intergeneracionales. La idea es ver cómo nos apoyamos entre jóvenes, adultos y todas las generaciones para construir esta visión país. Y creo que lo podemos ir logrando, uniendo voces, uniendo más colectivos, uniendo más sectores. Esto no solo es del tercer sector, de los activistas sociales, también es de los emprendedores, también es del tema de los partidos políticos, de los jóvenes en los partidos políticos y así. Entonces, muchas gracias, Luis, por permitirme inaugurar este evento. Creo que nos espera mucho trabajo. Nos damos cuenta cada día que salen nuevas problemáticas y ahí estamos los jóvenes para ir solucionando. Les felicito a Maite, Isaac y Luis por ser panelistas en este evento y aquí me quedaré atento escuchándoles. Y muchísimas gracias a Academia Debate y Sociedad y sé que se vienen grandes sorpresas, así que ahí estaremos atentos y ver cómo apoyamos. Muchas gracias, Juan Martín. Como siguiente punto, vamos a empezar a escuchar las intervenciones de los speakers invitados. Tienen 15 minutos. El público puede formular las preguntas o comentarios que considere prudentes por los comentarios de Facebook Live y nosotros pondremos en la pantalla. Voy a presentar el CV del primer invitado, Mario Valenzuela Sánchez, una persona experimentada con una sólida formación en diversas áreas que abarcan el marketing digital, coordinación logística, investigación científica, educación y gestión de protocolo. Demuestra adaptabilidad, habilidades para resolver problemas y un compromiso con la excelencia en diversos roles. Experiencia probada en estrategias de redes sociales, análisis de datos, optimización del SEO, campañas publicitarias, coordinación de eventos y apoyo académico. Posee habilidades técnicas y avanzadas, experiencia en gestión de proyectos y una actitud proactiva hacia el aprendizaje continuo. Reconocido por contribuciones exitosas en lanzamientos de proyectos, eventos en línea e iniciativas de marketing. Combina experiencia práctica con logros académicos, incluyendo una licenciatura en ciencias y la búsqueda continua de un grado de tercer nivel en relaciones internacionales
y ciencias políticas, reconocido por valores más allá de lo académico, como el portador de la bandera nacional, ansioso por aprovechar un conjunto de habilidades versátiles para contribuir en entornos profesionales dinámicos. Él ha sido coordinador de logística, Corporación de Líderes para Gobernar, pasante en investigación científica por la Universidad de los Hemisferios, asistente de cátedra de la Universidad de los Hemisferios, coordinador protocolar, Youth and Democracy in the Americas. Ha participado en el taller de programa de Ingeniería de Software de la Universidad de las Américas, licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad de los Hemisferios. También lo ha hecho un curso en Observación Electoral en Guatemala, Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, Instituto de Formación y Capacidad Cívico-Política y Electoral. Tiene la palabra estimado Isaac. No se olvide que son 15 minutos que tendrá para su intervención. Muchas gracias, Fernando. Principalmente quiero aprovechar este espacio, agradecer a Academia Debate y Sociedad, agradecer a las personas que nos ven vía Facebook Live y, como ya lo dijo Juan Martín, a nuestros panelistas también, a Luisfer y a Maite, que estoy seguro y doy fe de ellos de la capacidad y la buena lid siempre de buscar un beneficio para el Ecuador. Dentro de ello, principalmente, no sé si me pueden ayudar, por favor, con mi presentación. Perfecto, muchas gracias. Vamos a analizar aquí, como ya lo mencionaban, yo soy cientista político y licenciado en Relaciones Internacionales. Por lo tanto, mi enfoque va principalmente en el apartado sociológico. Juan Martín lo expresaba, es una necesidad social que tenemos los jóvenes de participar en política, de vernos inmersos en la política y, por tanto, generar acciones de cambio. Pero para generar estas acciones de cambio necesitamos analizar, comprender realmente cómo funciona la cultura política del Ecuador para ver por dónde y qué aristas vamos a tomar con herramientas, por decirlo así, para funcionar y hacer que estas agendas que se tienen planificadas, estos proyectos, estos espacios sigan adelante. Por lo tanto, es importante, como mencioné, analizar la cultura política del Ecuador. Bueno, principalmente aquí voy a topar y explicar básicamente lo que son las culturas políticas. ¿Basándome en qué? Basándome en la academia, justamente, que es uno de los enfoques que compartimos mucho con Luis. En este espacio de academia voy a topar autores como Almond Diverba en su título de Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in Five Nations. En este texto, lo que quiere Almond Diverba explicarnos básicamente son estos tres tipos de culturas políticas que podemos reconocer de forma amplia y que estoy seguro que se van a familiarizar con las mismas. La primera es la cultura política parroquial. En esta cultura nosotros vemos una participación política limitada y la orientación de los ciudadanos se centra principalmente en su comunidad local. Hay una baja participación en procesos políticos más amplios, como podemos poner, por ejemplo, las elecciones nacionales, y por tanto, la confianza en las instituciones políticas en este tipo de cultura es muy baja. Como segundo punto, tenemos la cultura política de súbdito. Almond Diverba en su estudio lo que nos intentan explicar es que los ciudadanos muestran una actitud pasiva hacia la política y tienden a aceptar el dominio de las élites sin cuestionarlo. Por lo tanto, esta participación política suele ser igualmente baja y la confianza en las instituciones ya no es nula, pero sí se encuentra limitada, en donde los ciudadanos no se sienten empoderados para influir dentro del sistema político. Como tercer punto, vemos que la cultura política participativa básicamente enrola a los ciudadanos en esta actividad en donde se involucran en la política, donde buscan una participación dentro de estos procesos políticos, ya sea en elecciones o debates públicos, por decirlo así, y tienden a tener una actitud más crítica y de igual forma, como su nombre lo indica, más participativa hacia las instituciones. En este caso, vemos una fuerte identificación con el sistema político y una alta confianza en él. Sin embargo, al nosotros querer aterrizar estos conceptos teóricos a la realidad, nos encontramos sumamente limitados. Imagínense lo que sería establecer tres tipos de cultura política en todo el mundo. Básicamente imposible. Por lo cual, Almond Diverba desarrolla este tipo de culturas mixtas, en donde vamos a observar
que combinan elementos de más de un tipo de cada una de las culturas. Por lo tanto, sí nos permite abarcar y poder centralizar países para entender cómo funcionan y desarrollar, sean políticas públicas, sean políticas de Estado, o no necesariamente algo tan gubernamental, sino espacios como estos para que la sociedad civil y tercer sector se encuentren más afianzados y puedan tenerle básicamente más cariño a estos espacios tan especiales. Entonces, dentro de estos tres tipos de cultura, encontramos una cultura política parroquial súbdita. Esta principalmente implica una participación política limitada y una actitud pasiva hacia el sistema político nacional. Sin embargo, cuenta con un mayor nivel de involucramiento en la política local y comunitaria. Por ende, los ciudadanos pueden sentirse desconectados o desconfiados de las instituciones. Aún así, participan activamente dentro de estos asuntos locales. En la cultura política parroquial participativa, vemos que los ciudadanos tienen una participación activa en la política local y comunitaria, pero también muestran un alto nivel de compromiso en la participación de asuntos nacionales, aunque pueden estar menos inmersos o menos interesados en la política nacional, siempre se mantienen comprometidos con la participación cívica y el funcionamiento de la sociedad. Como último tipo de cultura política mixta, vemos la súbdita participativa. Aquí hay una actitud pasiva hacia las instituciones. Sin embargo, esta participación activa se genera principalmente en la parte local y comunitaria, en donde los ciudadanos se sienten, por decirlo así, un poco desilusionados o desconfiados de las élites políticas, pero no dejan de lado el compromiso con la toma de las decisiones y la acción política a nivel local. Como tercer punto, y ya acentuándolo ahora sí a Ecuador, el título menciona la cultura participativa del Ecuador, en donde la relacionamos principalmente con esta participación activa en política, en donde ha habido un histórico activismo básicamente nacional y social, con unas altas participaciones en protestas, en movimientos sociales y en las elecciones, que es lo que podemos observar en el país. Aquí los ciudadanos ecuatorianos tendemos a estar involucrados en política a nivel local y nacional. Generamos un mayor número de interés y compromiso en los asuntos públicos. Y lo explico por qué en estos campos. Generalmente, quiero aclarar, aquí a veces se suele decir, no, el ecuatoriano no está informado de política, el ecuatoriano no se interesa. ¿Realmente eso pasa así? ¿Qué nos dice la teoría? ¿Y cómo lo contrastamos con los acontecimientos históricos que hemos vivido en la nación? Entonces, principalmente vemos que estas elecciones presidenciales y legislativas forman un grupo significante. Hay que mencionar básicamente que esta participación electoral que nosotros tenemos como país a nivel latinoamericano es sumamente alta. Tenemos una tasa de participación con un promedio superior al 70% en las elecciones presidenciales y legislativas, mostrando así de forma significativa un compromiso directo de los ciudadanos con los procesos democráticos y las elecciones que tenemos en base a nuestros representantes. Como segundo punto, encontramos movimientos sociales importantes en Ecuador, que han sido testigos generalmente de numerosos movimientos que captan la atención no solo nacional, sino a nivel internacional. Por ejemplo, quiero destacar el movimiento que tuvimos en 2019, en donde hubo protestas masivas en respuesta a las medidas económicas del gobierno, lo que nuevamente refuerza y demuestra este alto activismo político que tenemos en el país. Sin embargo, no todo es bonito, no todo es bello. Hay un viejo dicho que dice, en teoría todo está bien, por eso todos deberíamos vivir en teoría. Y aquí viene esta parte un poco álgida del Ecuador, en donde vemos que existe una desconfianza hacia las élites políticas. Sí, como ecuatorianos participamos activamente en política, también mostramos un grado considerable de desconfianza hacia las élites políticas y sobre todo a las instituciones gubernamentales. Relacionando este tema con la cultura política participativa, vemos que hay una actitud crítica hacia estas instituciones existentes. Principalmente me baso en dos puntos. Los índices de confianza que existen en estas instituciones, que en base a las encuestas de opinión pública se ha demostrado considerablemente una desconfianza generalizada hacia ellas. Por ejemplo, Latinobarómetro nos muestra
que hay alrededor de un 20 a 30% de los ecuatorianos que realmente confían en el gobierno y en los partidos políticos. Entonces vemos básicamente un desequilibrio en la balanza, en este caso. Y por el otro lado tenemos lo que a nosotros se nos ha vuelto culturalmente, la corrupción. Vemos que en Ecuador generalmente es un escenario de protestas contra la corrupción en el gobierno y en estas instituciones, manifestando así una percepción generalizada de esta corrupción y una insatisfacción que tenemos nosotros como pueblo ecuatoriano con la rendición de cuentas y la transparencia en parte del Estado. Considerando estos puntos, hay que mencionar dos cosas muy importantes. Como mencioné, no todo es malo, ni todo es bueno al 100%. Vemos un activismo político sumamente grande, pero vemos que tenemos estas falencias en donde estamos arraigando temas culturales como la corrupción dentro del país, lo cual no puede ser, lo cual es imposible. Entonces, para solventar esto, nuevamente me baso en la academia y cito a José Carlos Mariátegui de la Chira, escritor peruano, uno de los pocos escritores políticos latinoamericanos que ven su mirada latinoamericana para explicar los fenómenos. Estamos muy acostumbrados a leer a Foucault, a leer a Weber, a leer a Marx. Sin embargo, ¿qué pasa realmente cuando un politólogo nacional o básicamente del continente busca explicarnos lo que está pasando? Aquí hago énfasis muy puntual en la construcción de una conciencia política crítica. Mariátegui cree firmemente en esta construcción de conciencia política crítica, principalmente en las clases trabajadoras y campesinas, que es una de las falencias sumamente fuertes que tiene el Ecuador. Por lo tanto, en este caso ecuatoriano, esto implicaría promover una educación cívica y política en todos los niveles de la sociedad. No hay necesidad de ver lo que es sociología, de ver introducción al derecho, únicamente en carreras relacionadas a ella. Mariátegui cree que esta educación cívica y política debe ser comprendida por todos los ciudadanos, lo cual mejoraría los problemas políticos y sociales y permite participar de una manera más informada en la vida política. Segundo punto, Mariátegui cree mucho en fomentar movimientos y organizaciones populares que representen básicamente los intereses de la clase trabajadora y campesina. Estas organizaciones básicamente podrían servir como plataformas para canalizar las demandas y aspiraciones de los sectores marginados en la sociedad. Así fortalecemos la participación política desde abajo, que es lo que les he venido diciendo en todo este transcurso. Y aquí más acentuado al Ecuador, vemos que hace falta este impulso básicamente de instituciones, de reconocimiento, de educación. Sin eso básicamente no nos vamos a ningún lado. Como último punto, tenemos combatir la desigualdad y la injusticia social y promover una cultura política de solidaridad y participación. Aquí Mariátegui aboga por medios básicamente de igualdad, de oportunidades y acceso equitativo a recursos. En el contexto ecuatoriano en donde podemos acentuarlo, esto implica políticas dirigidas a reducción de pobreza, mejoramiento al acceso de la educación y la salud, y garantizar derechos laborales y sociales para todos los ecuatorianos. ¿Qué pasa con esas pequeñas comunidades como Quevedo, que no tienen ni siquiera agua potable? ¿Qué clase de estado de bienestar nos está brindando el Ecuador? ¿Y por qué no hay este reconocimiento de la propia población de Quevedo en manifestarse y decir, hey, aquí me está pasando algo, me están vulnerando mis derechos? Por lo que mencionaba, no hay educación cívica política en el país. Como último punto, básicamente, Mariátegui creía en la importancia de la solidaridad y participación activa en la construcción de una sociedad más justa. Ecuador puede promover este tipo de cultura, valorando la cooperación y los diálogos, además del compromiso cívico en la resolución de problemas comunes y la toma de decisiones políticas. Por tanto, quiero concluir principalmente hacer énfasis en dos cosas. Para aplicar políticas públicas, para aplicar apartados de cooperación, para nosotros desarrollarnos y dejar de ser un país en vías de desarrollo como nos catalogan a nivel internacional, debemos fomentar el apartado educacional, debemos mejorar la equidad social, debemos dejar de vulnerar derechos nacionales
y sobre todo fomentar este activismo cívico, que es lo que buscamos, creo que absolutamente todos los que nos encontramos en este live el día de hoy. Seguir fomentando este activismo, no dejarlo de lado. Y con Luis tenemos conversaciones muy chéveres en las que establecemos y decimos, no necesitamos realmente el gobierno a veces para generar estos espacios. Nosotros como jóvenes tenemos la capacidad de hacerlo, toda la intención de hacerlo, y no debemos esperar a que nos regalen un espacio. Entonces, por tanto, y concluyendo el tema, la cultura política participativa que se ve en el Ecuador es notoria. Hay un activismo político sumamente grande, tenemos críticas hacia las élites, sí, pero sin embargo, y lo más importante, tenemos este compromiso como ciudadanos ecuatorianos con esta participación y fomentar mejorando estos niveles y estas falencias que hemos visto a lo largo de nuestra nación. Gracias. Muchas gracias, Isaac. Como siguiente punto tenemos la participación de Maite Daniela Pozo. Ella es estudiante destacada en todos los grados. Ha sido graduada con honores por servicio de voluntariado, gestión y presidenta del Consejo Estudiantil, fundadora y CEO del colectivo Empurpurando Warmi Moon. En el trabajo actual es asistente personal desde el mes de septiembre en 2002 hasta el diciembre del año 2023. Ha sacado la licenciatura en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Está sacando. Además, ha hecho un voluntariado en Fundación de Liz y Aldeas SOS. Tiene la palabra, estimada. Por favor, tened en cuenta el tiempo de su intervención. Listo, muchísimas gracias. Es un gran gusto para mí tener este espacio. Como siempre, un agradecimiento especial para todos los ponentes presentes, para todos los que hicieron posible este evento, para la Academia de Debate y Sociedad. Es realmente un gusto poder compartir con ustedes mi experiencia en esta área que es mi área de militancia, es lo que me apasiona y realmente en lo que ya llevo unos años, entonces poder compartir esto con ustedes me llena completamente. Muchísimas gracias por el espacio. Entonces sí, bueno, esta noche les vengo a hablar un poco sobre el empoderamiento de las mujeres jóvenes ecuatorianas. Quiero que esta presentación, este momento, este foro se sienta bastante pegado desde la experiencia personal, que es de donde puedo hablar, pero al mismo tiempo enfocado hacia cómo esto se puede expandir hacia las comunidades para que todos nos veamos como agentes de cambio. Entonces, eso como primer punto. Teniendo esto en cuenta, quiero topar algunos de los momentos que vamos a hablar en esta noche. Primero, empezando con la importancia del activismo, la importancia de la incursión en espacios políticos, la educación, la sororidad y los círculos de mujeres, que son varias de las cosas que han marcado hitos dentro de mi carrera, tanto como voluntaria como activista, por las diversidades, las juventudes y sobre todo por la igualdad de género en el país. Entonces, aquí podemos ver algunas de las fotos recopiladas en la marcha del 8M del año en curso. Siento que fue una experiencia completamente impactante dentro del proceso de activismo. Creo que ir a una marcha te cambia totalmente la visión de cómo percibes tú mismo tu militancia. Entonces quería compartir esto con ustedes de forma que puedan sentirse conectados a este proceso. Y bueno, conocer este proceso de militancia, como les decía, como un espacio de sororidad, de colectividad. Siento que es un espacio increíblemente empoderador en el que no solo te sientes cuidado, sino empoderado en todo el sentido de la palabra. Siento que para las mujeres jóvenes ecuatorianas, tanto como una persona que estuvo en la marcha este año, como en ya años pasados, al vivir esta experiencia, se puede sentir completamente las historias de las mujeres que están ahí presentes. Es un espacio en el que el activismo se siente diferente realmente. Entonces, eso me lleva al siguiente punto. Y tomando un poco la experiencia personal, aquí les comparto algunas de las fotos. Yo hago activismo desde ya hace algunos años. Esto empezó en los espacios, en los círculos que tenía en ese momento, que serían los
en primera instancia. Esta foto es de hecho de mi primera marcha hace un par de años. Y en el lado derecho pueden contemplar, en cambio, la foto en donde se encontraban reunidos varios de los presidentes de los consejos estudiantiles. Esta fue una foto tomada accidentalmente, pero se destaca justo en el centro. Y siento que este fue un movimiento súper empoderador porque no estamos acostumbrados a ocupar esos espacios. En muchos momentos el tomar estos espacios políticos, así sean en escalas pequeñas, es complicado. En mi experiencia personal tomó un tiempo adecuarse y más bien la oportunidad de encontrar una voz para ocupar estos espacios políticos, independientemente de la escala en las que estos sean. Entonces, por decir, primero el activismo empieza desde estos espacios, luego se van ampliando y permite tener mayor repercusión e impacto dentro de nuestra comunidad, teniendo siempre como frente, como se mencionaba anteriormente por algunos de los ponentes y los organizadores, el forma de contribuir a nuestro país. Entonces es una invitación, se exhorta a que realmente todas las mujeres intenten encontrar estos espacios. No son espacios que realmente van a venir a nosotros, sino nosotros tenemos que incurrir en ellos y más bien empoderarnos y encontrar esa política para tener nuestro momento. En base a eso mismo, igual aquí tenemos como una perspectiva con los ODS, es que como saben, el número 5 es el de igualdad de género. En la educación es sumamente importante. Reconozco que sí he tenido una posibilidad de acercarme a la educación, como les estoy comentando. Hay muchas mujeres que no la tienen. Entonces, por ello también, para poder empoderar a las mujeres, tenemos que reforzar el tema de la educación. Y con esto, refiriéndome a algunas cifras, les quiero compartir que, por ejemplo, en Morona, Santiago, es la provincia con mayor número de niñas y adolescentes empobrecidas y con el mayor número de mujeres que se casarán o unirán antes de los 18 años, según el estudio sobre matrimonio y uniones infantiles tempranas. ¿Qué quiere decir esto? Si bien yo tuve este acercamiento a la educación, hay muchas mujeres que no lo tienen. Reconozco que es partiendo desde una visión muy privilegiada y realmente estas mujeres que se van a pasar antes siquiera de poder concluir o tener una educación primaria, secundaria, peor un bachillerato, no están en el mismo espacio y todavía no pueden conquistar estos espacios de empoderamiento, y es por ello que se exhorta a continuar la educación, a mejorar los espacios para que las mujeres jóvenes puedan seguir sus carreras universitarias, sus bachilleratos, que tengan la oportunidad de formarse y con ello puedan incurrir en estos espacios de los que les hablaba anteriormente. Teniendo esto en cuenta y los espacios políticos a los que me refería previamente, también quería hablarles sobre la importancia de crear estos círculos de mujeres y estos espacios de contención. Existen no solo, como les comentaba, en las marchas, que se siente una forma de participar diferente en colectividad, una militancia en donde existen diferentes bloques para apegarte al que tú te representes dependiendo de tu feminismo, o sea, que te apegues al bloque universitario, etcétera, dependiendo de con lo que te sientas más representado, sino sobre todo es llegar a un momento de colectividad, seguridad respecto a elevar esta voz política de la que les hablaba. Hay que tener en cuenta que también recién en Ecuador es que se están viendo estos espacios de salud para hablar sobre temas que antes no se tocaban, como menstruación digna, consciente, sobre todo que es una cuestión de salud pública. Todavía experimentamos muchísima violencia gínica obstétrica y son cosas de las que recién en este momento se toma conciencia, con espacios de organizaciones como Red en Rojo, la Tienda Roja en Quito, Ecuador. Es todavía un camino largo por recorrer, porque también entendemos que hay muchas mujeres que no tienen acceso a una menstruación digna, a productos de higiene menstrual. Son todos estos problemas que yo creo que también, de alguna forma, la indignación, si bien existen muchos aspectos hermosos sobre militar y sobre poder empoderarse de estos espacios, también creo que una parte importante del empoderamiento de las mujeres jóvenes es el hartazgo, es la indignación, es la impunidad, es el hecho de que todas las mujeres que salen a las marchas, muchas de ellas son jóvenes, pero también están cansadas, han escuchado las historias de sus madres, de sus abuelas, están reunidas por un propósito en el que ya no pueden, ya son una situación que no se puede sostener a largo plazo. Es por ello que ya dispuestas a retroceder dentro de estos espacios. Queremos obviamente
que se reconozcan nuestros derechos. Hay muchísimas cifras que son altamente preocupantes y con ello les quiero compartir algunas de las más importantes que consideré para contemplar esta noche, porque creo que es esto, creo que para empoderarnos tenemos que tener algo que nos motive, algo que nos mueva. Es muy hermoso militar, pero al mismo tiempo es importante el contemplar el porqué, qué nos indigna, qué nos mueve, qué te impulsa a salir a las calles y elevar y encontrar esta voz política de la que hablábamos. Entonces, por ejemplo, en Ecuador, 9 niñas de entre 10 a 14 años quedan embarazadas y la mayoría de estos embarazos son producto de violación, según el Ministerio de Salud Pública. Esto es una cifra completamente alarmante. Igual, como les comentaba anteriormente, 5% de las agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes son sancionadas y solo el 15% se denuncian, según el estudio de la violencia de género contra las mujeres del Ecuador. Entonces son todas estas cosas que vemos en redes sociales y tal vez scrolleamos en ese momento, pero llega un punto en donde ya simplemente es insostenible. Es por eso que se hace la militancia, que se busca elevar estos espacios, que se busca crear estos círculos de mujeres en donde se puedan compartir estas historias a nivel personal como un poquito más en comunidad, en colectivo, ampliarlo y tener la oportunidad de sobre todo sentirte representado. Igual, como pueden ver en la foto de la izquierda, esta fue tomada, de hecho, en el centro de arte, y esta fue justo en una carteleada que se hizo en sororidad para preparar los carteles para el 8M, en donde llegabas, te ponías a pintar tu cartel y crear estos espacios empodera. Puede ser que no todas las mujeres se sientan listas para elevar su voz dentro de estos espacios, que todavía no se sientan seguras como para salir a militar de esta forma, y está bien y es completamente válido, pero al mismo tiempo es generar estos espacios de seguridad en donde se sienta que puedas empezar a tener una representación política y ocupar estos espacios en dignidad. Igualmente, compartiéndoles un poco más de cifras, diariamente hay 20 denuncias de violación en Ecuador, pero a pesar de que este es el delito que más se denuncia, es el que menos se condena en el país, según la analítica del CIA. Entonces, son estas cosas que se van quedando en la retórica, en el fondo de nuestra mente, pero llega un punto en el que realmente tenemos que tomar acción al respecto, sea de la forma que sea. Con esto también les quiero compartir que hace un par de años, y teniendo en cuenta estos espacios inicialmente estudiantiles, yo participaba de modelos de Naciones Unidas y se me hizo muy complicado encontrar esta voz política, a pesar de tener una educación sumamente que me dio los espacios como para poder ampliarme y tener un poco de visión al respecto, o el sentirme lo suficientemente empoderada de lo que estaba hablando. Me sentía pequeña, sentía que no podía tomar un espacio político y hablar con la suficiente ligereza o soltura o empoderarme de ello. Entonces es por esto que creé Purpurando Guarmimón, que es un colectivo que permitió apoyar de la mano de psicólogas, de la mano de talleres e instrucciones, crear estos espacios de diálogo durante la pandemia, incluso un poco después, con mujeres que habían sido violentadas, y con ello escuchamos varias historias, permitió tener un acercamiento. Esta foto fue tomada en la exposición de Empurpurando en la Feria del Barco de la Floresta, y es eso, es hacer reflexión de la forma en la que se pueda empoderar parte de un lugar de militancia completamente digno, pero al mismo tiempo es por la indignación que sentimos, por el rezago a seguirnos quedando en los mismos espacios estáticos. Entonces, compartiéndoles igual otra cifra, porque quiero que esto se quede en el fondo de sus mentes como taladrando, es lo que siento que nos mueve al final, y es que cada 27 horas una mujer o persona trans es violentada, asesinada en Ecuador, víctima de feminicidio o transfemicidio. Son estas noticias que vamos pasando a lo largo del día, que tal vez no les prestamos tanta atención en el momento, pero después están ahí y están como constante. Los femicidios, las muertes por abortos clandestinos, es por ello que necesitamos exigir estos espacios y de alguna forma dignificar todos estos procesos. Eso, entonces son varias de las cosas que se contemplan a lo largo del camino del activismo. Finalmente quiero compartirles esta foto. Para mí es sumamente importante, es justo también de la marcha de este año, y es un espacio en el que muchas de las mujeres que aparecen en la foto
yo no las conocía, se sumaron en ese momento, formamos un grupo para ir seguras, llegar sanas y salvas, y eso empodera, la sororidad empodera. En la primera foto de mi primera marcha yo estaba completamente sola, no tenía nadie con quien ir, mis amigas tenían miedo de ir, yo seguía en un espacio en el colegio en ese momento, y con miedo y todo, pero me tocó, yo sentía que era algo que tenía que hacer dentro de mi proceso de militancia, entonces fui solita y me enorgullece realmente ver la transformación y como este año en cambio ya me pude sentir acompañada. Algunas de las mujeres que aparecen ahí son mis amigas, pero como les digo, muchas otras no las conocía. Es eso, es encontrar los espacios juntas, el sentirte lo suficientemente respaldado como para encontrar esta voz y nada, la importancia del activismo, los círculos de las mujeres, la educación y el alzar la voz en los espacios políticos, reconociendo también los lugares de los que podemos militar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maite. Y como último tenemos el último speaker, que es Luis Fernando Pacheco, estudiante de Derecho de la Universidad de los Hemisferios, coordinador de Informe Coyuntural Yo, Democracia de Américas, ha sido asistente legal de varias firmas en la ciudad de Quito, tiene capacitaciones en política disruptiva, historia del pensamiento económico, observador electoral, entre otras temáticas. Tiene la palabra, estimado. Tenga en cuenta el tiempo. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Será que me puedes avisar cuando me queden 5 minutos? Listo. Ya, muchísimas gracias. Entonces, vamos con la presentación. Y el día de hoy les voy a hablar sobre el manejo económico del Estado en la generación de oportunidades para los jóvenes. Entonces, para empezar, quise poner esta frase que es: tenemos un sistema que cobra más impuestos al trabajo y subsidia el no trabajar. Esta frase es del Premio Nobel de Economía Milton Friedman, el cual pertenece a la Escuela de Chicago. Y bueno, para este tema me hubiera gustado usar Austrian Economics, o sea, la Escuela Austríaca de Economía. He tomado ideas de ellos, pero principalmente voy a usar aquí Escuela de Chicago, porque es lo más cercano que hemos tenido en el continente. Entonces, vamos a usar ideas de la Escuela Económica de Chicago y vamos a analizar primero qué es el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y justicia social, es una república constitucional en la cual tenemos dos fuentes de ingresos principalmente. El Estado ecuatoriano se financia de una fuente coactiva de ingresos que se llama la confiscación coactiva, es decir, impuestos que se dividen entre tasas, contribuciones, etc. Y tenemos también que el Estado ecuatoriano se financia de el petróleo y las ventas de activos del Estado. Bueno, todos conocemos cómo se financia el petróleo, pero las ventas de activos del Estado hace referencia, ejemplo, a lo que hace la Secretaría de Gestión de Inmobiliaria. Es decir, si yo tengo un edificio que era del Ministerio de Finanzas y está en desuso, pues ese es un activo del Estado, el cual lo puedo vender. Entonces, para darles la data macro, y por cierto, lo que voy a proponer aquí es la solución a largo plazo y macro de la problemática. No es una solución a corto plazo, pero eso es lo que se debería implementar en la política de Estado del Ecuador. Entonces, vamos a ver la problemática. Primero, ahí les voy a decir unos datos que según el Ministerio de Finanzas en el año 2023, el presupuesto general del Estado fue de 23.000 millones de dólares. Eso fue lo que nos ingresó de confiscación coactiva, es decir, impuestos, tasas, contribuciones, venta de activos del Estado y petróleo. 23.000 millones. ¿Cuánto se gastó en el 2023? 26.000 millones. Es decir, tenemos un déficit fiscal de aproximadamente 3.000 millones de dólares. O sea, gastamos 3.000 millones de dólares más de lo que deberíamos. O sea, el Ecuador creo que nunca en su historia ha estado en superávit fiscal, es decir, que ha logrado ahorrar. Pero bueno, es una data que a comparación, ejemplo, esta es una data del gobierno de Guillermo Lasso. Lasso entró con un déficit fiscal de aproximadamente un 7% de puntos del PIB. En 2023 dejó el déficit fiscal en aproximadamente 3 puntos del PIB. Es decir, sí hubo una reducción considerable porque hubo bastantes ajustes fiscales. Entonces, considerando que tenemos solo 2023,
3.000 millones de dólares en déficit fiscal. ¿Cómo se traduce esto? Hay que entender al Estado ecuatoriano como una familia. Si la familia, digamos, se gasta todo lo que tenía presupuestado para el mes, usa las tarjetas de crédito, que a la final es deuda a futuro, que cómo se va a cobrar por medio de impuestos a las generaciones futuras. Entonces, todo esto ha conllevado la falta de políticas económicas dirigidas a jóvenes, el mal manejo fiscal del Estado durante todos estos años, nos ha llevado a las siguientes cifras. Y ahora sí empezamos. El desempleo juvenil, según el INEC, en el tercer trimestre del 2023, hay que tomar la cifra poblacional solo de jóvenes de 18 y 29 años. Entre esta cifra de jóvenes de 18 y 29 años, el 24.1% no trabaja ni estudia. Es decir, solo esa muestra está en la desocupación total aquí en el Ecuador. Y la cosa empeora aún más en el área rural, que el 63,6% de jóvenes solo trabaja, es decir, no estudia. Entonces, la data más general en temas de falta de trabajo es esta, 24,1% de jóvenes no trabaja, ni tampoco estudia. Es la data principal. Y ahora, en el área rural, cabe recalcar que tenemos el problema de que la mayoría de jóvenes solo trabaja. Entonces, dos problemas identificados. Uno, falta de empleo. Dos, falta de educación. ¿Cómo se ve reflejado esto en el índice de desarrollo humano del Ecuador? La última data que tenemos del índice de desarrollo humano es del 2019. Esto se sacó de data de las Naciones Unidas. El índice de desarrollo humano en el Ecuador está en 0.759. Es decir, estamos en el puesto 86 de 189. 189 siendo el peor índice de desarrollo humano y el número 1 siendo el mejor. Estamos, bueno, según Naciones Unidas, nuestro índice de desarrollo humano es bueno. No lo consideraría así por la realidad palpable que podemos ver en el país, pero digamos estamos en un punto medio de índice de desarrollo humano. Y se preguntarán, ¿qué es el índice? O sea, ¿qué mide el índice de desarrollo humano? Según la revista académica de la Universidad de La Rioja, una de las medidas del índice de desarrollo humano son las siguientes: porcentaje de personas con educación secundaria, desigualdad en la educación, ingreso nacional bruto per cápita, desigualdad de ingresos y cifra multidimensional de pobreza, entre otros. Es decir, el índice de desarrollo humano tiene que ver con las dos problemáticas principales que abordamos al inicio. Entonces, ¿cuál es la política económica a seguir? Yo les vengo a proponer el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Es decir, el libre mercado, cuyas 4 instituciones son propiedad privada, mercados libres de intervención estatal, libre competencia, división del trabajo y cooperación social. Ahora les voy a explicar cómo funciona el libre mercado y en base a datos empíricos. No les vengo a hablar aquí de mera utopía política, que por supuesto la ideología es muy importante. Yo no les vengo a hablar aquí de utopía política ni de que es mejor porque sí, sino les vengo a presentar datos empíricos comprobados, confiables, de por qué este modelo es que el Ecuador tiene que seguir para que a futuro haya mejor oportunidad para los jóvenes. Entonces vamos a analizar estas 4 instituciones y estas 5 instituciones, de las cuales si aplicamos todas estas amoldado a cada país, va a haber un cambio económico significativo. Entonces, propiedad privada y mercados libres de intervención estatal van juntos. ¿A qué voy? ¿Qué es el mercado? A ver, esta definición la saqué, yo estuve en la clase más grande de economía del mundo que la dio Javier Milei hace unos 2 años, y él nos dijo claramente, el mercado es un intercambio voluntario de derechos de propiedad. Punto. Es un simple negocio jurídico. Yo voy a la tienda, hago un intercambio voluntario de derechos de propiedad. Quiero comprar una galleta, entrego dinero a cambio de un producto. Es un acuerdo de voluntades completamente libre. Entonces, no puedo tener propiedad privada si es que el Estado no respeta los bienes que yo tengo. O sea, necesito mis derechos de propiedad, mis derechos sobre mi propiedad garantizados para poder intervenir en el mercado. Entonces, 1, propiedad privada. 2, los mercados libres de intervención estatal. Mucha gente confunde aquí esto. No significa mercado desregularizado, no significa mercado sin leyes. Mercados libres de intervención estatal. Y aquí quiero traer a colación que en el
en esta idea de libre mercado prima el principio de igualdad ante la ley. Es decir, yo puedo comerciar lo que quiera, con quien sea, como sea, siempre y cuando esté dentro del margen de la ley. Y el Estado no se debe meter con quién comercio, qué comercio y cómo lo comercio, siempre y cuando sea al margen de la ley. Mercados libres de intervención estatal. Libre competencia significa que dentro de todo este intercambio de información de precios, yo tranquilamente pueda competir con quien sea, brindando un producto de mejor calidad a un mejor precio. Y las dos últimas instituciones igual van relacionadas, que es división del trabajo y cooperación social. División del trabajo, vamos a tomar la ley de asociación de Ricardo. Ahí se me meto un poco en Austrian Economics. La ley de división de trabajo simplemente es que cada individuo se debe especializar en lo que es bueno. El Estado no me debe dirigir qué debo producir y cómo lo debo producir. Es decir, que el Estado no me redireccione económicamente qué persona debe hacer tal. Ya. Y la cooperación social. ¿A qué voy? Lo que decía Adam Smith en La riqueza de las naciones. El panadero, el carnicero, no te da un buen producto simplemente por mera benevolencia. Te lo dan porque su éxito económico depende de que te atiendan bien. Entonces, tienen que servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Están obligados a ello por una competencia, división del trabajo, porque es en lo que ellos se especializaron, y porque es un sistema de cooperación social, por medio donde nos ofrecemos un mejor producto y en el cual somos mejores produciendo. Entonces, se han de preguntar, ¿tienes data ahora sí de que esto ha funcionado? Aquí vemos este gráfico de Our World in Data, que esto es sacado del Banco Mundial. Solo fíjense que en el año 1820, aproximadamente el 95% de la población mundial vivía en pobreza extrema, es decir, con menos de $1.90 al día. Desde que llega la revolución industrial, desde que llegan estas 4 instituciones a aplicarse en las economías mundiales, miren la data actualmente. 7 billones de personas ya no viven en la pobreza extrema. Vean el gráfico, cómo la pobreza extrema se ha reducido de una manera brutal. Aquí vemos también y se dirán, no, pero eso solo es para las grandes corporaciones, esto solo es para los grandes empresarios. Aquí vemos el aumento también del PBI per cápita junto a la disminución de la pobreza extrema. PBI per cápita también en cuenta el Reino Unido, asimismo, en el año 1000 era casi nulo, pero a partir del 1800 llega la revolución industrial y se dispara. PIB per cápita sube. Entonces, aquí vamos a hablar del índice, rápidamente del índice de libertad económica, que esto es parte de lo que se debe aplicar para que el país progrese. Tenemos aquí los países con mayor libertad económica son Singapur, Suiza, Irlanda, Taiwán. ¿Qué aplican estos países para estar en este índice y tan alto? 1. Estado de Derecho, derechos de propiedad, integridad gubernamental, eficacia judicial, tamaño del Estado, qué gasto público, carga fiscal, salud fiscal, eficiencia regulatoria, es decir, qué tanta libertad empresarial, libertad laboral, libertad monetaria, qué tan abiertos son sus mercados en libertad de comercio, libertad de inversión y libertad financiera. Entonces, aquí rápidamente vamos a hacer un análisis comparativo entre la libertad económica de Ecuador y Chile. Vamos a ver. Derechos de propiedad. Por cierto, los que se acercan más a 100 es que significa que están mejor. Derechos de propiedad, pues Chile está en 72%, Ecuador 32%. Integridad del gobierno, Ecuador 34%, Chile 68%. Seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? Es la previsibilidad que una empresa tiene o un ciudadano tiene para prever qué puede pasar en un sistema jurídico, o sea, que el sistema jurídico sea seguro en temas de inversión. 45%, 80%, presión impositiva, es decir, la presión de impuestos, aquí 74%, allá en Chile 71%. Y así vemos con la demás data que haciendo una sumatoria y un promedio, Chile tiene 71.4% de libertad económica, Ecuador solo un 55.0%, es decir, Chile nos arrasa en todos estos indicadores que miden Estado de Derecho, tamaño de gobierno, eficiencia regulatoria, mercados abiertos. Entre ellos, solo fíjense en la libertad de inversión que tienen los chilenos a comparación nuestra, es el doble que los chilenos tienen para invertir. Y aquí analizando las últimas datas, se preguntarán, ¿y cómo se ve reflejado la libertad económica en la población? Fácil. Los países con libertad económica son sustancialmente, o sea, tienen un ingreso per cápita mayor, un ingreso por
habitante, mucho mejor. Y según esta data del Fraser Institute, que es uno de los institutos económicos a nivel mundial más reconocidos junto con el Banco Mundial, los países más libres tienen más ingreso per cápita, $39,000, a diferencia de los menos libres, 6,000. También aquí vemos que los pobres, o sea, la gente en situación de pobreza en el país más libre tiene mejor ingreso que el persona en condición de pobreza que en el país con menos libertad económica, como lo podemos ver aquí. Y aquí vemos que hasta la expectativa de vida en los países con mayor libertad económica es de 79.9 años, la expectativa de vida en los países con menos libertad económica es de 63. Y aquí les voy a analizar rápidamente la curva de Laffer, que esto va junto a la libertad económica, es decir, el gobierno no puede aumentar impuestos, es decir, si la presión impositiva aumenta, como lo podemos ver en el gráfico, existe un punto bueno de recaudación, pero si los impuestos siguen aumentando, va a llegar un punto en que va a bajar y la gente va a empezar a hacer evasión tributaria. Este concepto de la curva de Laffer es igual, es de Escuela Económica de Chicago. Entonces, si los impuestos son demasiado bajos, el gobierno no recauda suficiente dinero. Por otro lado, si los impuestos son excesivamente altos, pueden desincentivar a la actividad económica, lo que a su vez reduce la base impositiva y en última instancia disminuye los ingresos fiscales. Es por eso que no se debe poner impuestos progresivos y demasiadamente altos, y no se debe encontrar el punto de inflexión perfecto. Y aquí está un caso empírico de por qué la curva de Laffer funciona. Durante el gobierno de Lasso se redujeron 7 impuestos. Dentro de ellos se redujo el impuesto a la salida de divisas. En el 2022 se lo bajó al 4% y en el 2023 se redujo al 2%. ¿Cuál fue el resultado? Recaudación del ISD crece 16% pese a la reducción de tarifa. Ahí nos damos cuenta que empíricamente bajar impuestos aumenta la recaudación. Y por último, para concluir, les voy a mostrar que es todo lo que les comenté que es aplicable a la economía ecuatoriana, da resultados. Les puse el ejemplo de Noruega porque es un ejemplo muy bueno. Finalmente, les pongo que índice de desarrollo humano de Noruega está en el puesto 7, índice de respeto a la propiedad privada, puesto 7 igual, viento, el índice de desarrollo humano está puesto 2, propiedad privada puesto 7, regulación de mercado laboral, por cierto, en Noruega no existe sueldo mínimo, no está regulado, es un acuerdo entre empleador y contratado, y el desempleo joven en Noruega es del 10.8%, mientras que en el Ecuador es del 24.1%. Entonces, dense cuenta de cómo esto es datos empíricos aplicables al Ecuador. Y finalmente, muchas gracias y que viva la libertad. Muchas gracias, Luis. Se ha hablado de un análisis de la cultura política en el Ecuador, en el que se ha mencionado diversos tipos de política, desde la parroquial hasta la participativa. En nuestro país, la sociedad por lo general es participativa en los acontecimientos históricos políticos. Se ha hecho un énfasis en promover la educación y el activismo. Por otro lado, se ha tocado el tema del empoderamiento de mujeres jóvenes ecuatorianas, siendo el activismo parte fundamental e inherente de una sociedad equitativa. Por último, se ha hecho el manejo económico del Estado en la generación de oportunidades para los jóvenes, referenciando cifras alarmantes de desempleo, de desarrollo humano. Al mismo tiempo, se han descrito las políticas que el Ecuador tiene que seguir para no enajenar un gran déficit. Muchas gracias y hemos llegado al final de este evento. Agradecemos a todos los asistentes. No queremos irnos sin antes formular las respectivas preguntas que se subirán a la pantalla. Hasta el momento no hay ninguna interrogante. Mientras tanto, quiero dar el paso a Isaac. Él nos va a dar un anuncio. Muchas gracias, Fernando. Bueno, principalmente queremos aprovechar parte mía y de Academia Debate y Sociedad con el fin de, como hemos visto, la necesidad real de fomentar espacios de participación, la necesidad que el Ecuador tiene de conocer sus raíces, de conocer su historia, el manejo político, legal, económico y de activismo dentro de este, ¿no? Por lo tanto, hacemos
básicamente o inauguramos o damos la primera base de lo que sería este nuevo proyecto liderado por Academia, Debate y Sociedad, en donde vamos a tratar temas muy similares a estos desde una perspectiva obviamente legal y también por el otro lado desde la perspectiva política. Aclarar temas muy importantes. Por ejemplo, la gente piensa muchas veces que lo político, la política y el derecho son lo mismo, cuando cada uno tiene sus ramas y cada uno se desenvuelve exponencialmente en lo que mejor sabemos hacer. Políticos somos todos. La política es una ciencia que estudia lo político y el derecho es esta capacidad normativa para regir el funcionamiento de una sociedad. Por lo tanto, este espacio buscamos caracterizar esto, caracterizar, delimitar y entender cada una de estas matices para, como lo mencioné en mi intervención, impulsar este activismo cívico y la participación educacional dentro del país. Por lo tanto, bueno, agradezco a Luis Alejandro Vázquez, director de Academia, Debate y Sociedad, quien me ha permitido dirigir este espacio y llevarlo directamente, la conducción directamente por mi parte. Por el otro lado, espero que no sea la primera ni la última vez que vemos a Luis Fernando aquí, ni mucho menos a Maite, y poder centrarnos en estos espacios como un live un poco más disuelto, por decirlo así, alguna especie de podcast en donde podamos conversar y dar este acercamiento a la ciudadanía, de decir, no sé cómo funciona, por ejemplo, el activismo político de las mujeres en el Ecuador, y que puedan meterse a Academia, Debate y Sociedad, que puedan investigar en nuestras redes sociales y decir, mira, Maite nos está explicando esto. Por el contrario, cómo funciona la economía, qué clase y en qué puntos el PIB del Ecuador necesita impulsarse para poder funcionar de una manera mucho más progresiva y con crecimiento económico. Encantado de tener a Luis, que nos explique y nos dé más a detalle de esta clase de temas. Igualmente, a lo largo del año vamos a estar presentando diferentes ponentes con diferentes temáticas, no únicamente enfocado en los que ya mencioné, sino abierto, un espacio abierto. Buscamos eso, un espacio abierto, un espacio comunicacional, en donde la ciudadanía puede informarse y pueda decir, ¿sabes qué? Voy a almorzar, me voy a escuchar el podcast de Academia, Debate y Sociedad y ver de qué conversar. Es básicamente ese el proyecto. Recalco nuevamente el agradecimiento a Luis por el espacio, nuevamente Fernando por ser moderador el día de hoy, y gracias a Luis Pacheco y Maite por las excelentes ponencias que han brindado en este espacio. Muchas gracias, Isaac. Y tenemos una interrogante por parte del público, el cual nos dice que cómo se sugiere implementar la educación política en la formación de los jóvenes en el sistema educativo. Tú mismo, Isaac, la puedes responder. Sí, yo mismo. Listo, sí, justo estaba esperando la palabra. A ver, la implementación de educación política en la formación de jóvenes viene arraigada principalmente de dos temas. El primero, el conocimiento de distinción de conceptos. ¿Esto por qué? Porque, como ya mencionaba, la cultura política que tenemos en el país tiene ciertas desconformidades. Sin embargo, no tiene esta claridad de lo que significa cada cosa. No tiene esta claridad de que para qué funciona el gobierno. No tiene claridad de yo como activista político, qué puedo hacer. Y un caso muy simple, la gente piensa que democracia es votar. Y piensan que solo es eso. Que si hablamos de democracia es yo voy a las urnas, voto y se acabó. Cuando no. Hay 20.000 aristas que fomentan la democracia. Hay 20.000 aristas que fomentan la participación ciudadana. Entonces, para implementar una política de educación, primero tenemos que centrar estos conceptos claves que nos permiten distinguir en dónde podemos básicamente desarrollarnos y, por lo tanto, participar dentro de ello. Porque si no tenemos este panorama claro, básicamente estamos ondando en el mar. Y segundo, las reformas, y esto podría Luis tal vez intervenir un poquito en esta parte de respuesta, las reformas al Código de Educación que existen actualmente
deben modificarse en cuestión de ¿qué? En cuestión de generar este activismo político, esta cultura cívica de entendimiento. ¿Por qué? Porque la ciudadanía de nada sirve que tenga cierta capacidad o necesidad o simplemente activismo interno de decir, quiero saber cómo funciona la Constitución, cómo funciona el Ministerio del Trabajo, cómo funciona la administración pública de agua potable en el país. Si es que cuando ingresamos en Internet, básicamente tenemos sistemas muy coartados por parte del gobierno y por tanto también de estos apartados educacionales. Entonces, no sé si Luis nos quiera aperturar un poquito eso más en el tema legal, pero básicamente eso, fomentando primero una cultura cívica en la participación y tener claridad de conceptos de lo que significa cada cosa, y segundo, modificando ciertas partes en el apartado educacional en donde nos permitan tener estas bases sentadas y saber buscar, investigar, tener esa necesidad de buscar informarnos. Muchas gracias por tu respuesta, Isaac. Luis Alejandro, ¿tienes algo que acotar en torno a lo que ha mencionado? Sería importante preguntarle a Isaac a cuál de los dos Luis iba a hacer intervenir en este momento. La intervención iba para Luis Pacheco, por lo que es parte del speaker, ¿no? Estimado Luis. Ya, a ver, tú te referías a las reformas a la ley de educación, ¿verdad? Ya. A ver, es que también iba junto todo esto con lo que mencionaba sobre la seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica no solo viene siendo para temas económicos, sino, a ver, es necesario, como decías tú también en tu intervención, que la cultura política no solo se meta en las carreras políticas, sino que también se implemente en los demás espacios de sociedad civil y que, por supuesto, como tú decías, es necesario que los jóvenes entiendan cómo funciona la política, conceptos básicos para que ellos tomen eso a su favor y por medio de una educación inclusiva en estos temas, ellos puedan desenvolverse de una manera perfecta. Ejemplo, mucha gente no sabe que en el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo está este principio de la seguridad jurídica, que todo funcionario público debe actuar en base a la seguridad jurídica. Es decir, que yo como ciudadano puedo ir a una institución pública, yo como joven, ejemplo, puedo ir a hacer un trámite en la CENESID, supongamos que tengo un problema con el registro de mi título. Tengo que ir a un trámite en la CENESID y de la nada la CENESID sin avisar, sin ningún fundamento legal, viene y me cambia el proceso para registrar mi título y me demora 6 meses. Eso es tener poca seguridad jurídica y a pesar de ello, mucha gente no sabe que en nuestras leyes, en la Constitución, están cosas tan básicas como esos principios que deberíamos saber aplicar, que por medio de las reformas a la ley de educación, se deben hacer reformas más estructurales, creo yo, o sea, más fuertes desde más una base para que cambie el sistema completo. Poco a poco, a largo plazo, sí se va a demorar, pero yo creo que sí, están bien las reformas actuales que creo son un poco de forma, tocan algo de fondo, pero creería yo que mejor a futuro, con tema de fondo, principalmente con lo que tú mencionabas en tu exposición, que estos temas deben ser para todos, de todos, y que todos se involucren en esto. Me parece bien. Muchas gracias, Luis, y hemos respondido a aquella interrogante. Para finalizar, quiero agradecer a todos por su presencia, agradezco a todos los speakers y pues hasta la próxima oportunidad.